Buenos días a todos y muchas gracias por contar con nuestro hospital para compartir esta mañana esas experiencias que nosotros consideramos innovadoras, novedosas y sobre todo, como decía Pepe Soto, lo importante es compartirlas con todos los profesionales del sector, porque yo creo que todos debemos de aprender de lo que hacen otros, porque además es inspirador. Yo siempre que voy a los congresos o a cualquier jornada, siempre escucho lo que dicen porque normalmente siempre surgen unas ideas en las que poder desarrollar en el ámbito en el que trabajas. Evidentemente, lo importante de la jornada, como decíamos, era contar realidades y las realidades son las que van a contar cada uno de los líderes, compañeros del hospital que van a venir a continuación. En nuestro caso, el gerente ha hecho una magnífica introducción de lo que es el hospital y en mi exposición lo que pretendo hacer es un breve recorrido, una tormenta de ideas que me he permitido sugerir cosas que ningún hospital debería no tocar a lo largo de los próximos años. Es verdad que de esta tormenta de ideas la he desarrollado teniendo en cuenta nuestro documento de posicionamiento estratégico que elaboramos en el hospital, para el hospital, y que tiene una vigencia hasta el año 2022 y que en este momento estamos reevaluando. Y todas esas ideas han surgido del pensamiento de los profesionales del hospital, de nuestros líderes. Y a partir de ahora voy a comentar esos aspectos para que nos centremos tanto en aspectos relacionados con cómo debemos innovar o trabajar ahora mismo ya y en el futuro con nuestras personas, con nuestros pacientes, cómo debemos de trabajar y qué retos tenemos con los profesionales y qué retos también tenemos desde el punto de vista organizativo. Y a continuación tendrán el placer de escuchar a los compañeros del hospital donde verán esas realidades reflejadas en proyectos concretos. Evidentemente, la pandemia frente al coronavirus ha supuesto un importante impacto en cualquier organización sanitaria. Yo creo que nosotros, en cualquier otro hospital, nos ha servido para consolidar ideas que ya llevábamos desarrollando y también para acelerar otras que podíamos tener en una fase más temprana de la implantación. De todo ello hemos aprendido y yo creo que esas lecciones aprendidas durante la pandemia deben de consolidarse en los próximos años. Si hablamos de qué retos están centrados en la atención a las personas y a los pacientes, evidentemente cualquier hospital innovador debe trabajar ya en la experiencia del paciente como clave para mejorar los procesos asistenciales. Debemos dar ese paso cualitativo para intentar adquirir los conocimientos necesarios que nos brindan los pacientes para mejorar nuestros procesos. Y debemos conseguir que nuestros pacientes realmente, y esto siempre se lleva hablando muchos años, coparticipen en los órganos de dirección de cada una de las áreas asistenciales. A continuación, habrá compañeros del hospital que comenten exactamente estas iniciativas. No solo tenemos que trabajar con las típicas encuestas, con las que evidentemente seguiremos trabajando, tenemos que trabajar con sistemas de NPS para valorar la experiencia de los pacientes. Hay que trabajar no solo con grupos focales, sino a través de foros de pacientes. Hay que trabajar y formar parte de comisiones técnicas, consultivas, órganos de gobierno. Los pacientes tienen que estar en todos y cada uno de estos ámbitos de actuación. Y evidentemente el papel del paciente va a cambiar, de las personas, los pacientes, las familias que nos acompañan en los procesos asistenciales. De tal manera que seguiremos formando en autocuidados, pero hay que pasar a que realmente el paciente sea un sujeto activo y que participe con nosotros en su proceso asistencial. Le vamos a pedir que nos ayude a obtener resultados en salud. Por tanto, vamos a pedir su participación, su colaboración y su conocimiento para mejorar todos los procesos. Evidentemente, todo el desarrollo tecnológico que conlleva la situación actual nos va a permitir facilitarle dispositivos, dispositivos de telemonitorización, que participe evidentemente en todas las herramientas que tengamos a su disposición para conocer la experiencia. Y todo ello envuelto en un humanismo sociosanitario, que yo creo que es clave y que tiene que envolver todas nuestras actuaciones para aproximarnos a las necesidades del paciente y a su entorno. Si pensamos en retos a nivel de los profesionales, pues no hay un hospital de nuestro nivel que no pueda ya trabajar de una manera diferente con su área de referencia. No solo hay que trabajar con nuestros hospitales de referencia, sino que ya hay que trabajar en modelo de red y de alianzas. En ámbitos que pueden ser muy específicos, como pueden ser los centros, servicios, unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, pero también en nuestras relaciones con los hospitales más próximos, en nuestras relaciones con los hospitales de otro área, porque entre todos sumamos y entre todos enriquecemos.
y, por tanto, tenemos que crear auténticas redes de profesionales. Vamos a explicar también experiencias relacionadas con el nuevo papel de la enfermería. Necesitamos la introducción plena de las especialidades enfermeras, el nuevo rol de las enfermeras de práctica avanzada, que será expuesto a continuación, enfermeras y enfermería que está organizada ya por procesos y no por ámbitos de trabajo, y evidentemente las enfermeras con otros papeles diferentes, copartícipes en la gestión de la demanda y verdaderas líderes en el desarrollo de los procesos asistenciales. Evidentemente hay que seguir trabajando en la continuidad, tanto en la continuidad en la atención sociosanitaria como en donde el trabajo social, los compañeros del área de trabajo social, forman parte de un pilar importantísimo en la coordinación. Y ya no hablo de continuidad asistencial con atención primaria, porque yo creo que ya es un término muy manido. Ya lo que queremos como hospital es compartir las rutas asistenciales de nuestros pacientes con la atención primaria. Que nuestros compañeros de atención primaria tengan los mismos recursos disponibles que podemos tener en el hospital los compañeros de las áreas generalistas. Y lo que tenemos es que definir ya conjuntamente rutas asistenciales. Hay más retos a nivel de los profesionales, ¿no? Evidentemente, hay que cambiar el papel de algunos de los perfiles más generalistas e introducirlos en todos los procesos. Permítame sugerirle la importancia que hemos visto en el desarrollo de la pandemia y en la actuación de la pandemia, especialidades generalísticas como pueden ser la medicina interna o el ámbito de los farmacéuticos, donde contamos ahora con experiencias muy innovadoras. Y ellos tienen que trabajar en conjunto con el resto de las especialidades médicas y médico-quirúrgicas para realmente ser un motor de cambio transversal en la organización. No puede ser de otra manera que el hospital se organice y se gobierne de una manera diferente. Tiene que haber un liderazgo compartido de los procesos con los líderes de la organización. Tiene que haber un liderazgo junto con el liderazgo gestor. Y tenemos que trabajar de la mano, y la pandemia ha sido un buen ejemplo de cómo pudimos afrontar el volumen de atención gracias a un liderazgo clínico y a un liderazgo gestor. Y por tanto también nuestros compañeros, nuestros profesionales, tienen que empezar a hablar con nosotros un lenguaje diferente. Tenemos evidentemente la obligación, y así van a escucharlo en las siguientes ponencias, de evaluar los resultados. Pero no solo resultados de actividad, de accesibilidad, sino resultados en salud. Hay que descender y poner objetivos individuales. Hay que trabajar en proyectos de ganancias compartidas para corresponsabilizarnos con la eficiencia. Y hay que empezar a trabajar con nuestros profesionales en gestionar competencias generales y competencias técnicas específicas, y evaluar y seguir a nuestros profesionales mediante una sistemática de gestión de competencias. Pero también tenemos un deber con ellos, y es mejorar la experiencia de nuestros profesionales. Sería la parte de humanización en el ámbito de los profesionales. Tenemos que tener profesionales satisfechos, coordinados, integrados y escuchados. Y eso es una obligación de cualquier directivo de un hospital de nuestro nivel. Evidentemente, hay que afrontar una serie de retos organizativos, ¿no? El hospital debe quedarse para un hospital de cuidados altamente especializados, bien sea porque necesiten dispositivos tecnológicos muy avanzados, porque las competencias técnicas de los profesionales que van a brindar esos cuidados sean avanzadas, o bien porque el paciente necesite una monitorización o una vigilancia intensiva o más estrecha de lo habitual. Y debemos de sacar del hospital, pero evidentemente seguir coordinándolo, la ambulatorización de procesos al máximo. Vamos a iniciar experiencias de telemonitorización a domicilio, potenciar al máximo los hospitales de día, la farmacia en el domicilio, el seguimiento combinado presencial entre consultas de los pacientes, bien presenciales y telefónicas, y la incorporación de diferentes procesos en todas las rutas asistenciales de cada paciente. Pero la pandemia también nos ha enseñado que ese futuro que veíamos que debía de ir en esa línea tiene que estar totalmente alineado con conseguir que un hospital sea una estructura extensible, flexible y que se pueda adaptar a los cambios rápidos. Con lo cual, las modificaciones estructurales que hagamos en los hospitales tienen que jugar este doble papel. Y además, el hospital debe ser un centro de coordinación de cuidados y atención. Nos ha enseñado la pandemia que somos capaces de desarrollar proyectos novedosos como hoteles sanitarizados y cualquier otro dispositivo que necesite la sanidad en el momento que nos lo reclamen.
Por tanto, tenemos que ser capaces también de coordinar otros dispositivos que no están integrados en la propia manzana o en la propia estructura física del hospital. Más retos organizativos. Evidentemente, hay que introducir, y lo estamos haciendo ya, herramientas de predicción de riesgos, de complicaciones, de alertas, detectores de patologías, que nos van a dar un avance en agilidad, seguridad y anticipación de las necesidades de nuestros pacientes. Vamos a ver algún ejemplo de medicina de precisión o personalizada, tanto en el ámbito de la genética, la impresión 3D. Y esto va a suponer un reto también para los gestores de más nivel que el nuestro, como bien decía Pepe Soto, porque va a requerir nuevos roles profesionales, nuevos profesionales a incorporar en los hospitales. Y evidentemente la estructura del hospital, que aunque se tendrá que mantener una estructura típica por servicios, sobre ella hay que construir un nuevo árbol. Y es un árbol de organización por procesos, por grupos de patologías, con áreas multidisciplinares y con integración de diferentes profesionales. Y desde luego, y esto ya es algo una realidad, hay que trabajar nuestra hospitalización domiciliaria junto con la atención domiciliaria de manera coordinada. Tenemos que seguir pensando en nuevas modalidades de asistencia en función de las necesidades de los pacientes. No podemos quedarnos quietos, tenemos que estar siempre pensando en el futuro, en los cambios que tiene la sociedad para innovar y crear nuevas modalidades de asistencia. Tendremos algún ejemplo que contar, por ejemplo, en el Instituto de Psiquiatría va a hablar de su hospitalización abierta seguramente, pero además hay que introducir la alta tecnología. Podemos hablar de robótica, de la tecnología del diagnóstico por imagen, sus grandes avances, tanto en procedimientos no invasivos como invasivos, la combinación de dispositivos. En definitiva, la conectividad de dispositivos como algo fundamental para poder avanzar en la gestión de un hospital. Pero también alta tecnología en el manejo de los datos. Estamos diseñando ya un command center, unas programaciones inteligentes y también, en este caso, va a requerir nuevos profesionales, nuevos roles profesionales. Y la investigación tiene que ser aplicada y además tiene que ser innovadora en cuidados. Y no podemos no ser hospitales que se sometan de una manera periódica y reiterada a cualquier acreditación, reacreditación, certificación y evaluación. Yo creo que esto es básico para conseguir que un hospital avance, sea innovador y pueda dar resolución a los problemas sanitarios que la sociedad nos demande. Tenemos una obligación como hospital de someternos a estos procesos y evidentemente esto genera una competencia entre nosotros, una competencia que debe ser lógicamente regulada, que nos dará impulso y fuerza para seguir avanzando y seguir afrontando retos. Lo importante ahora es conocer las experiencias concretas que van a contar los profesionales del hospital y espero que estas ideas les hayan resultado al menos alguna inspiradora. Muchísimas gracias.